¿Cuántos pueden decir esto es en vivo? Amén, gloria a Dios. Y bueno, tenemos que seguir orando, ¿verdad? Para que el Señor nos siga llevando a donde Él nos quiera llevar. Y bueno, es como decía el hermano sí, que a veces tenemos nuestros planes, Dios tiene los de Él, así que gracias al Señor porque sus planes son perfectos. Amén. Así que vamos a seguir en esa comunión ahí donde está, todos puestos de pie con el corazón rendido ante el Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Padre eterno. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos hemos reunido, Señor, para conmemorar este acto de amor tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor, que Él fue de entregar tu propia vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por tu presencia, tu paz. Gracias, Señor, por tú estar con nosotros todos los días, Señor, y habernos traído aquí en esta casa, Señor. Y es por eso, Padre, que te alabamos, te adoramos, Señor. Y te entregamos todo nuestro amor, toda nuestro ser. Ahí, hermano, donde tú estás con tus manitas arriba al cielo y tus ojos cerrados, conversa con el Señor y dile: Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu paz, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, mi Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a decirle otra vez de arriba: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso, Señor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Oh, rendimos, Señor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Recibe la ofrenda de nuestro amor, Señor, en este día, Padre. Recibe, Señor, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Es gracias a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu amor y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gracias, Señor. Bien, amados, quiero que por favor abra su Biblia. Pero antes de eso, pueden tomar su asiento un momento y le damos la bienvenida a todos los que están aquí. En especial los que han venido por primera vez. ¿Hay alguien aquí que ha venido por primera vez? Creo que todas las casas pues hay alguien sí que vino por primera vez. Creo que, hermano, damos la bienvenida por estar aquí en este lugar. Y nos gozamos de estar en su casa. Amén. Así que cuando ese volante que le están dando, amado hermano, para que usted lo llene y al final lo entregue en la canasta cuando estemos recogiendo las ofrendas. Amén. Bien, amados, y damos la bienvenida a todos en general a este Last Chance Ministries, ministerio de la última oportunidad. Y nosotros, mi familia y yo, y así como también los pastores principales, Santiago y Anel Robles, también les damos la bienvenida en esta mañana. Amén. Ok, ¿cuándo están listos para la palabra del Señor? Amén. ¿Alguien necesita una Biblia? Sí, por favor, levante su mano y el hermano Juan les va a facilitar una. Y una vez tenga su Biblia, si por favor, ábrala en el libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer el capítulo desde el versículo 1 hasta el final, pero vamos a solo leer los primeros 2 versos puestos de pies en reverencia a la palabra del Señor. Isaiah 53, Isaías 53, y vamos a leer los primeros 2 versos, y yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Isaías está antes de Jeremías y después de Ezequiel, de Cantares. Ezequiel está después de Jeremías, pero ahí justo en el Antiguo Testamento, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así los primeros 2 versos: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo,
y nada en su apariencia lo hacía deseable. Gracias al Señor por tu palabra, Padre. Pido, Señor, una unción fresca sobre mi vida, mi ser, mis labios, y que tú, Señor, sea con cada uno de nosotros y que cada corazón sea tierra fértil a estas preciosas semillas que ha de ser sembrada. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Puede sentarse, sentirse ahí cómodos en el nombre del Señor. Y bueno, hoy estamos conmemorando lo que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él vuelva. Y es por eso que cada primer domingo del mes nosotros compartimos lo que es el pan, el jugo de uva que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es un buen momento para nosotros reflexionar en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en lo que Él hará en cada uno de nosotros y en la victoria que nosotros tenemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que toman nota, el tema del mensaje es suplente sin igual. Diga conmigo, Jesús es un suplente sin igual. Y no sé si se recordaran cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? En el colegio, que la maestra no iba a la clase, ya sea porque estuviera enferma o por una u otra razón. Siempre enviaban un suplente para que diera la clase. Y muchas veces yo recuerdo cuando yo era niño que cuando iba al suplente éramos como cuando la gata no está, que los ratones están de fiesta, ¿verdad? Aunque había algunos suplentes que eran medio duros, pero usualmente los suplentes eran más ahí, hacíamos actividades y era todo, como dicen en algunos lugares, chévere y nice, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, no es simplemente un suplente en cuanto a un profesor o alguien que vino a llenar en un trabajo, en un área de trabajo, sino de que nosotros realmente estábamos condenados a morir. Y no una muerte física simplemente, sino una muerte eterna a raíz del pecado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, pecaron, el pecado pasó a toda la humanidad y como fruto de ese pecado hubo una separación entre Dios y los hombres. Pero es como leemos en la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Isaías fue un libro que fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. De hecho, algunos 720 años antes de Cristo. Sin embargo, vemos que esta es una palabra que fue inspirada por el Señor, y aunque Cristo no había venido todavía, habla sobre el sufrimiento que este enviado por Dios iba a padecer por nuestros pecados. Y este capítulo es uno de esas profecías mesiánicas. Diga conmigo, una profecía mesiánica. ¿Ok? Para que no se le olvide el término. Isaías es un libro de muchas profecías mesiánicas. Y mesiánico significa de que hablan del Mesías que habría de venir. Y Mesías es una palabra que viene del hebreo, que es Meshiach. Así como cuando usted va a escupir. Diga conmigo, Meshiach.
Pero no lo haga enfrente de nadie para que no le escupa. Mira, a mí hasta se me salpicó un poquito, pero Mesías es una palabra hebrea que significa alguien que viene a rescatar, a salvar, alguien que es ungido por Dios para venir a desempeñar una misión específica en la tierra. Es como cuando vemos en Isaías también, en el capítulo 61, verso 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que está hablando de que el Mesías es el ungido que Dios iba a enviar para traer buenas nuevas a los pobres. Entonces, cuando llevamos la palabra Mesías, en inglés dicen Messiah, en español decimos Mesías, pero viene de la palabra hebrea que es Mesías, ¿ok? Y Cristo es la versión griega de Mesías. Cristo y Mesías significa la misma cosa. Es por eso que decimos Cristo Jesús o Jesucristo. Cristo es uno de los títulos de Jesús. Es como, por ejemplo, a mí me llaman el pastor Carlos. Pastor no es mi nombre, sino que es un título que indica la unción que Dios ha puesto sobre mí, que es la unción pastoral. Entonces, cuando alguien me llama a mí pastor, está reconociendo esa unción, ese llamado que Dios ha puesto en mi vida. O sea que hay personas que les gusta los títulos, pero realmente el título no es una gloria a ti ni a mí, sino una gloria a aquel quien llamó nuestras vidas. Amén. Así que recuerde eso, cuando por ejemplo al pastor Jimmy le decimos pastor, estamos reconociendo esa unción. Estamos reconociendo la autoridad que Dios ha puesto sobre ese varón. Así como cuando a mí o a alguien le llamamos pastor o le llamamos ministro o evangelista, no es un privilegio de por sí, sino que estamos declarando la autoridad que Dios ha puesto sobre esa persona. Es lo mismo cuando entonces decimos Jesús, le decimos Cristo Jesús, estamos diciendo Jesús es el ungido y el enviado por Dios. Pero noten qué interesante cómo abre el capítulo 53 de Isaías. Dice que ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el poder de Dios? Y está hablando de este Mesías que él creció como un vástago tierno. Es como cuando uno corta un tronco. Israel había perdido la esperanza desde un punto de vista humano. Todo parecía estar perdido. Y aún en medio de la perdición, y no solamente Israel, está hablando de la humanidad. Nosotros éramos como un árbol que fue talado. Fuimos cortados de la presencia de Dios. Dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así como cuando un árbol es talado, pero entonces, diga conmigo, entonces, ¿verdad? Dice que de ese tronco caído sale un vástago, sale una ramita. Y hay árboles que uno lo corta y vemos que hay un brote que surge y dice que como raíz de tierra seca. Pero miren lo que dice en la parte 2 del versículo 2. Dice: no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y sigue diciendo: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Cuando veían a Jesús, y quiero que entendamos que el profeta estaba teniendo una visión de Jesús en la cruz del Calvario.
Él era una imagen no grata, no era bien vista por la gente que estaba allí. E incluso dice la palabra que muchos meneaban la cabeza y eso era una acción de cuando a uno le huele mal algo. Jesús estaba todo ensangrentado, todo herido, lo habían bañado con vinagre, había sido escupido, había sido hasta la barba, le habían arrancado. Y cuando uno se pone a pensar en esta imagen, uno podría hacer verdaderamente es algo que uno no quisiera ver, algo muy difícil de nosotros contemplar y muy despreciado y rechazado por muchas de las personas que estaban allí presentes. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y al ver eso, un hombre inocente, un hombre que no había pecado en él, ¿por qué padecer esto? Hace unos días, y hay veces en las redes sociales uno ve cosas y ve los comentarios de las personas con relación a Dios. Y yo leo mucho, ¿y dónde está Dios en tanto sufrimiento que vemos en la tierra? Y hablan siempre de los niños de África que están pasando hambre. Y sí, hay mucho sufrimiento en el mundo. No lo podemos negar, de que en esta tierra hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento que vino a raíz del pecado. Vino a consecuencia de la desobediencia del hombre. Y al ver a Jesús como Él sufrió, también inocente, así como muchos niños, entonces podemos decir, como dice el profeta en el verso 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero aún así, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Aunque Él estaba cargando el dolor de nosotros, nuestras heridas, muchos en aquel tiempo lo veían y pensaban, eso es Dios que lo está castigando. Él le está pasando eso porque quizás hubo algo que Él hizo que fue desagradable ante los ojos de Dios. Y es por eso que Dios lo está hiriendo, Dios lo está castigando. Muchas veces entonces vemos el sufrimiento y pensamos, no, quizás esa persona hizo algo muy malo. Hay quienes creen en el karma, o hay quienes creen de que vivimos otras vidas y, bueno, quizás en otra vida esa persona fue muy mala y está sufriendo las consecuencias de sus pecados pasados. Pero no siempre, cuando pasamos situaciones difíciles, no siempre es el resultado de algo que hayamos hecho. Y recalco, no siempre, hay veces que sí, hay cosas que son consecuencia de nuestras acciones, pero hay situaciones que nosotros vivimos como consecuencia de el plan que Dios tiene con nosotros. Hay veces que nosotros pensamos, bueno, si yo le sirvo a Dios, todo tiene que irme bien, todo va a ser color de rosa. Pero hay veces que nosotros, Dios nos está usando, pero no siempre las cosas son color de rosa. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Él cargó nuestras enfermedades, no porque Él lo merecía, no porque Él estaba siendo castigado por Dios por algo que Él hizo, sino que, como dice en el verso 5, Él fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Diga, por mis rebeliones.
y molido por mis iniquidades. La palabra iniquidad viene de equidad o justicia. Entonces iniquidad es injusticia. De ahí viene la palabra inicuo, alguien que es injusto, alguien que hace lo malo. Entonces nosotros, nuestros pecados, Él fue molido por las injusticias que nosotros hemos cometido. Aunque muchos pensaban, no, Dios lo está castigando. Sí, es un castigo, pero el castigo era nuestro. Él fue un suplente para cada uno de nosotros, para que no fuéramos nosotros los que recibiéramos ese castigo, sino que Él fue molido por nosotros, nuestras rebeliones. El castigo cayó sobre el Señor Jesús. Y sigue diciendo en el verso 5, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esas heridas que muchos juzgaron, que muchos dijeron, no, pero quizás fue porque algo hizo. No, esas fueron las heridas. Primeramente, Él no las merecía, nosotros merecíamos esas heridas. Y segundo, esas heridas nos trajeron paz y nos trajeron sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre glorioso del Señor? Y dice el verso 6, todos andábamos perdidos, andábamos descarriados como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vuelve el profeta y dice, nosotros andábamos perdidos, andábamos ciegos, andábamos desamparados, andábamos sin rumbo. Cada cual en diferentes maneras. Quizás algunos dirán, no, pero yo siempre fui buena gente, o siempre fui alguien que hacía lo correcto. Pero la palabra no miente, dice, todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado. Dice aquí, andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. A veces esos caminos parecen buenos. Esos caminos quizás podrían ser planes que teníamos para nuestras vidas, planes que teníamos para nuestro futuro, para nuestras familias, que a la simple vista lucían buenos. Pero la palabra de Dios dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su camino es muerte y perdición. Pero el Señor pesa los corazones. El Señor, Él mira el corazón y ve las intenciones que cada uno de nosotros tenemos al caminar en la vida. Cuando nos levantamos, Él ve los pensamientos que están en nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él vio que todo designio de los pensamientos del ser humano eran de continuo el mal. Siempre teníamos la tendencia de hacer lo que es pecaminoso ante los ojos de Dios. Todos, diga conmigo, todos, ¿verdad? Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Cada uno estaba dedicado a vivir su vidota como quisiera vivirla, ya sea en riqueza, en pobreza. Cada uno de nosotros teníamos un plan para nosotros. Y en ese plan no cabían los planes de Dios, porque Dios quizá era lo último o no era lo primero que teníamos en la mente, sino el hacer nuestra propia voluntad. Pero aún así el amor de Dios es tan grande y excede nuestras expectativas y aún nuestra más grande imaginación, que Él hizo recaer sobre Jesús
la iniquidad de todos nosotros. Y como resultado, dice verso 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. A pesar de su inocencia, a pesar de que en él no había pecado, aún así fue maltratado, fue humillado. Y él, como una oveja que es llevada al matadero, no abrió su boca. ¿Cuántas veces nosotros nos pasan cosas y nos estamos quejando y venimos ante el Señor, o nos quejamos de fulano o de perencejo? Pero mira lo que me hizo y mira esto. Pero Jesús, a pesar de la gran injusticia que estaba padeciendo, la mayor injusticia que ha habido en la tierra, ni siquiera abrió su boca. Y lo vemos en la palabra, en el Evangelio. Dice que Pilato le preguntaba a Jesús: mira, estas acusaciones que te hacen la gente, y tú no te vas a defender. Y Jesús, él rehusó defenderse. Él dice que solo él puso su vida en las manos de Dios. Él sabrá lo que va a hacer. Ninguna autoridad es dada si no viene de Dios, porque Pilato le decía a Jesús: yo tengo autoridad para liberarte si tan solo te defiendes y dices algo. Y Jesús le dice: tú no tienes más autoridad que la que has recibido de mi Padre. Pero hay de aquel por quien vino el tropiezo del Hijo del Hombre, de Dios, del Hijo de Dios. Así que Él murió entre los malhechores. Vemos en la cruz, Él estaba entre dos malhechores. Y aunque nunca cometió violencia alguna, verso 9, ni hubo engaño en su boca. Dice: se le asignó un sepulcro con los malvados. Y dice en el verso 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Dice que aún así no hubo engaño en su boca, no hubo pecado en Él, no hubo nada que le hiciera merecer la muerte. Dios lo quiso quebrantar. El Padre lo ofreció su vida en expiación. Expiación es una palabra compuesta, viene de la palabra pío. Pío es de piedad, alguien que es piadoso. Entonces de ahí viene una palabra que usamos mucho: impío. Es lo contrario de pío. Impío es alguien que no es piadoso. Entonces Él vino a expiar, es a quitar la impiedad. Una ofrenda de expiación es una ofrenda que tiene el propósito de quitar la impiedad de una persona. Entonces Jesús vino a llevar en Él, en su cuerpo, la impiedad, a hacer ese sacrificio que nos iba a hacer libre de la condenación del pecado. Y hay una gran promesa, porque nuestro Dios es tan grande y maravilloso que del acto más horrendo que ha existido en la humanidad, del acto más injusto que ha habido en el mundo, Él ha podido lograr la salvación más grande que podríamos tener, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre?
Dice en el versículo 11: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Gloria al Señor. Así que esta historia tiene un final no solamente feliz, sino un final glorioso, porque una vez Él sufrió, Él va a ver la luz y quedará satisfecho. Porque cuando vemos a nuestro alrededor, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que confiesan que Jesucristo es el Señor y reconoce de que en Él hay salvación, es el fruto de un sacrificio tan grande. Por medio de Él podemos tener relación y comunión nuevamente con el Padre Celestial. Y dice que en el verso 12, Dios le dio un puesto entre los grandes y Él repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida. Él dio su vida y fue contado entre los transgresores. Por esa razón Él llevó el pecado, Él cargó el sufrimiento, para que por medio de Cristo, aunque en esta tierra haya sufrimiento, haya enfermedad, tenemos una promesa de gloria, de que un día nuestros ojos verán al Señor y vamos a vivir por siempre con Él. Por cuanto Él se humilló, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es su amor, su bondad. Y es por eso que en nosotros debe haber siempre una actitud de alabanza y de darle la excelencia al Señor. Amén. Porque Él es merecedor. Él nos levantó esta mañana. Nosotros no teníamos que ser despertados esta mañana. Sin embargo, Él, por su gracia y su misericordia, Él nos despertó y nos trajo aquí. Y es por eso que venimos a su casa a alabarle y a darle gloria y a hacer memoria de la grandeza de su amor y de su benignidad. Amén. Así que con esas cosas en mente, es un momento para darle gracias al Señor y reconocer la grandeza de su amor y de su presencia. Así que yo les quiero pedir que nos pónganse de pies, por favor. Y en el día de hoy vamos a compartir el pan. Va a ser un poquitico diferente, ¿verdad? Usualmente tomamos un tipo de pan, pero bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Un pan diferente, pero el simbolismo es el cuerpo de Cristo. Y la palabra habla de que en la noche antes de Jesús ser crucificado, ellos celebraban la Pascua, y dos de los elementos que tenían en esta Pascua, que ellos conmemoraban la salida de Israel de Egipto, de la cautividad, era pan sin levadura, y también tomaban el jugo de la vid y el vino. Y Jesús, Él tomó estos elementos como simbolismo de el cuerpo y la sangre que iban a ser entregados para Él. Amén. Así que vamos a orar, y las personas que les corresponde ayudarme con la repartición del pan y del vino, si pudieran venir, por favor. Y vamos a levantar estos elementos. Quiero que todos, por favor, levanten sus manos hacia aquí.
Y oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú hiciste el mayor sacrificio que se pueda hacer en la humanidad, Señor. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Gracias, Señor, por habernos llamado amigos. Gracias por habernos amado en la manera en que tú nos has amado, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús santificamos este pan, santificamos este jugo de la vid, Señor. Los declaramos puros, bendecidos y consagrados para este acto que vamos a hacer, a través del cual conmemoramos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en este momento pedimos que tú purifiques nuestros corazones y lleves de nosotros toda amargura, todo rencor, falta de perdón, todo desamor, toda ira, contienda, todo lo que entristezca el Espíritu Santo. Ahora te lo entregamos en el nombre de Jesús, Señor, y recibimos estos elementos con agradecimiento de corazón. Amén y amén. Así que pueden venir cada uno a tomar su elemento, y una vez todos lo tengan en sus manos, vamos a tomarlo juntos en el nombre de Jesús. Así que cada uno tomando nuestro pan en nuestras manos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Así que tomamos el pan y damos gracias a Dios por su cuerpo que fue inmolado por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio que tanto te costó. Y solamente lo que tenemos que hacer es aceptarlo como tu regalo de amor. En el nombre de Jesús comemos todos de él ahora. Seguimos leyendo y dice: después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Así que quiero que por favor tome su copa y con alguien que esté cerca de él intercambie la copa en señal de unidad, y dele una palabra de bendición, y dile que palabras como: con esta copa yo confirmo nuestra unidad como parte del cuerpo de Cristo. Busque a alguien que esté cerca de ti y intercambia tu copa con esa persona y dale una palabra de bendición. Y que esta sangre que fue derramada nos traiga sanidad y vida en abundancia. Gracias, Señor, por haberla derramada en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos todo de ella ahora. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, el gran Rey, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Eres maravilloso, eres eterno, y tuya es toda la gloria, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Bien, amados, damos la gracia a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Yo no me canso de darle gracias a Dios, no sé usted. Y Él ama cuando somos agradecidos, ¿verdad? Porque el primero en entregarse fue Él a nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, y quiero leérsela brevemente antes de que pasemos a la próxima parte. Pero dice en la primera carta de Juan, dice en el capítulo 4, verso 7. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y miren lo que dice aquí, que así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su único Hijo al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así que en respuesta a ese amor, tenemos que cada día servirles, adorarle, y una forma también de manifestarle su amor es cuando traemos a Él nuestras ofrendas, cuando le damos los diezmos que le corresponden al Señor. Es una forma también de amarle y así ayudarnos los unos a los otros en la necesidad. Amén. Nosotros como iglesia, como ministerio hispano, el Señor tiene planes, pero es en la unidad del cuerpo que nos ayudamos para mantener la emisora corriendo, para poder tener tratados, como decía el hermano Ceja al principio. Tenemos campaña evangelística este sábado cada 2 semanas y alcanzar las almas. Y es por eso que con nuestras ayudas de cada uno podemos lograr estas cosas. Así que vamos a hacerlo con alegría y con mucho amor. Así que si alguien necesita un sobre, si por favor pudiera levantar su mano y puede sentarse un momento. El hermano Ceja tiene sobres ahí, así que mantenga su manita levantada hasta que le faciliten uno, y vamos a pasar a lo que son los diezmos y las ofrendas. Y amén. ¿Cuántos están contentos en el Señor? Gloria a Dios. Bien, levante sus manitos y reciba la bendición. Y ya dentro de unos segundos viene nuestra hermana Alejandra con unos importantísimos anuncios, y quien nos va a cerrar en oración. Pero reciba la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su favor. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Los amo mucho, los bendigo, y no se olviden, jueves a las 7 tenemos estudio bíblico en español aquí. Así que nos vemos en la salida y shalom.